Este es el lago más famoso de la Argentina. Y esta, la vieja dama de madera que lo navega una y otra vez desde hace más de 70 años. El lago lleva un nombre que le pusieron los antiguos, Nahuel Huapi, un nombre de hermosa resonancia y que significa Isla del Tigre, o más específicamente, Isla del Yaguareté, que no es otra cosa que nuestro tigre criollo y que lamentablemente está prácticamente extinguido. El sobrevuelo puede ayudar a conocer el escenario de nuestra película de hoy. El lago donde se recuesta la ciudad de Bariloche, rodeado de montañas de gran belleza, tiene 7 brazos con aguas intensamente azules y una isla muy grande, alargada en el medio, que se llama Victoria, que vendría a ser la Isla del Tigre, y que la modesta Victoria, o sea, nuestra embarcación, conoce como nadie. Ambos, el lago y el barco, tienen una rica historia e intrigantes secretos. Entre el torbellino de la espuma blanca siempre presente está el mito del monstruo al que todos quieren ver. Claro, el escurridizo Nahuelito. Y está también la isla Huemul, donde un científico austríaco chiflado le aseguró al presidente Perón en los años 50 que había construido para él la bomba atómica. Ah, y el islote Centinela, donde descansan los restos de nuestro Indiana Jones, el gran explorador argentino, naturalista, botánico, geógrafo y además experto en límites, Francisco Pascasio Moreno. Bueno, pero la vieja dama del lago supo llevar a bordo a Ernesto Guevara de la Serna en su viaje exploratorio por América antes de convertirse en el comandante Che Guevara. Y además, sus señoriales espacios enmaderados fueron disfrutados por otras personalidades internacionales. Y hoy, por modestamente, quien les habla. La invitación, claro, también es para ustedes. Vamos pues a navegar juntos en esta película. Era un día radiante, especial para navegar. Salí de mi hotel, el Villa Winid, un agradable edificio enmaderado que está en medio del bosque, y enfilé mi camioneta hacia las afueras de la ciudad. Anduve unos 20 kilómetros o más, tal vez, pensando cuántas veces había estado en esa ciudad que es como un emblema de la Patagonia. Fueron muchas, claro, en invierno y también en verano, pero aunque repetí itinerarios y actividades, nunca había podido conocer la isla Victoria, ni navegar tampoco en la embarcación del lago, la modesta Victoria, una lancha de madera que había empezado con su trajinar en la década de 1930 y que todavía sigue activa. De modo que no me iba a perder esa oportunidad una vez más. Hoy era el día. Llegué a Puerto Pañuelo, frente al imponente Hotel Yao Yao, estacioné mi camioneta en el playón y caminé hacia el muelle.
Allí estaba, puntual y caracterizado como un experimentado marino, Enrique, el capitán de la modesta Victoria, a quien saludé y quien me invitó a subir a bordo para familiarizarme con la nave. En las horas que siguieron a nuestro encuentro, charlaría largo y tendido sobre vida y obra de la vieja dama del lago, que fue la herramienta que encontró el visionario Ezequiel Bustillo para empezar a desarrollar el turismo en Bariloche. Esta embarcación la mandó a construir Bustillo cuando era presidente de Parques Nacionales en la década del 30. Sí. Necesitaba una embarcación grande, debido a que el lago hoy nos tocó un día espectacular, pero suele ser bastante bravo. La mandaron a construir a Ámsterdam, la armaron allá, la desarmaron, vino en cajones a Bariloche, la transportaron en barco a Buenos Aires y ferrocarril acá a Bariloche. Y la rearmaron nuevamente acá. Y siempre estuvo navegando estas aguas. ¿Y ya lleva cuánto navegando? El año pasado festejamos los 75 años. Este noviembre cumplió ya 76. Siempre estuvo acá. Bien temprano en la mañana, la modesta Victoria se desprendió del muelle de madera y empezó a navegar con elegancia y soltura por las aguas del Nahuel Huapi. Yo diría con tanta naturalidad como si fuera un ser humano que necesitara del aire para respirar. En los aristocráticos salones enmaderados vi fotos de la botadura del modesta Victoria. En aquel año, Bariloche era una aldea y se ve que estaban todos los vecinos reunidos en torno al acontecimiento, cuando con sus palos llenos de banderas hundió su quilla en las aguas para no volver a salir jamás de la escena. Ahora mismo, más de 76 años después, yo imaginaba su airoso perfil blanco deslizándose por el lago y pensaba: viejo es el viento y sigue soplando. Ella y el lago, la modesta Victoria y el lago, ¿no? Sí. Son una sola cosa ya. Ya son una sola cosa, es parte de la historia del lugar. Está muy emparentada con el Hotel Yao Yao, el centro cívico, la catedral. Claro. Y es muy importante para la zona, las personas antiguas de la zona, que le trae muchos recuerdos de los viejos de Parques. El marco que nos rodeaba era, con semejante día, sencillamente espectacular. Yo iba feliz y conociendo la embarcación hasta en sus mínimos detalles. Está todo funcionando, lo único que tenemos así a la vista y sin funcionar son los telégrafos. El resto de la maquinaria está todo funcionando. Incluso el compás, todo lo que es bomba, hidráulica y demás, está todo en funcionamiento tal cual lo trajeron los holandeses. Sí. Buena madera, ¿no? Diríamos. Sí, sí. ¿Qué es esto? Todo esto son maderas de roble, los palos son de pinotea, tenemos teca en las cubiertas. Y por suerte acá el clima ayuda muchísimo al mantenimiento. Seco. Es muy seco. Claro. La madera no se estropea. Y aparte, bueno, el trabajo diario de la tripulación que le pone mucho empeño. Hola, máquinas. ¿Todo tranquilo? Ok, gracias. El recurso de dar y recibir órdenes a través de un primitivo tubo acústico es propio de los barcos antiguos. Como se ve, la modesta Victoria conserva las tradiciones intactas y la eficacia es la de siempre. Este barco es también una fuente inagotable de anécdotas. El capitán tiene las suyas, claro, o porque las escuchó vía tradición oral, o porque las vivió en todos los años que lleva como dueño del timón. Yo acá hace 10 años ya.
Yo vengo de Buenos Aires, ya vivía acá en Bariloche y justo se dio la posibilidad de venir acá y realmente es como la culminación de mi carrera, ¿no? Porque no es un barco histórico o antiguo, sino tiene mucha historia. Sí, aparte, hablando de eso, esto lo deben haber pisado, deben haberse movilizado, trasladado muchas generaciones de argentinos en plan de vacaciones, pero aparte gente de renombre, por decirlo, ¿no? Sí, ha habido gente muy famosa, por ejemplo, cuentan que el Che Guevara viajó con su moto cuando todavía era Guevara, recién. Diario de motocicleta, claro, cuando pasa al Puerto Blés. Cuando iba a Puerto Blés, originalmente el barco salía de Puerto San Carlos, ahí en Bariloche. Después de él, hubo otras personalidades del mundo político que, de paseo por Bariloche, embarcaron en esta lancha para navegar el Nahuel y para conocer la isla Victoria. Personalidades, por ejemplo, como el Shah de Persia y la bellísima emperatriz Farah Diva. Esto ocurrió en el año 1964. Ya despojados de toda estrictez protocolar, en tren de turistas que quieren descansar del ajetreo de tantos días, los ilustres huéspedes se dedican a admirar los maravillosos paisajes lugareños. Más de 70 años llevando turistas por el lago. Miles y miles de argentinos y de otras nacionalidades recuerdan esta navegación por toda la vida. ¿Qué es lo que les atrae? La madera, la El historia. tipo de barco, el tipo de navegación que se puede hacer en este barco y el estado en que está. Es difícil encontrar hoy en día un barco de 76 años en este estado, ¿no? Sí. Y estamos navegando hoy en un día espectacular, pero digamos, en la banca cuando está bravo el lago. Sí, este barco sale siempre, excepto el 1 de enero, las fiestas así muy especiales. Si no, navega todo el año, sí, en cualquier condición, sí. Es bien marinero, es. Es muy marinero. Entrando a un parque nacional. Los arrayanes son árboles de un color canela rojizo. A la vista, mientras voy ganando los escalones de la pasarela de madera, hay ejemplares que tienen más de 650 años de vida. Pueden llegar a medir hasta 15 metros de altura, con un tronco de 30 a 70 centímetros de diámetro. Tronco, como se ve, muy retorcidos y extraordinariamente ramificados. Y Cristina, que viaja con nosotros, lleva explorando y guiando turistas más de 40 años y sabe ella cómo impactar con sus palabras. Bueno, esto es el único bosque de arrayanes que hay en el mundo. No es que solo crezcan acá. Los arrayanes crecen en toda la Patagonia, a orillas de los ríos, de los lagos, formando pequeños grupos. Y acá se da en un conjunto de 12 hectáreas. Y además tienen porte arbóreo, tienen 20, 25 metros de altura. ¿Y por qué es único en el mundo este?
Porque no hay otro bosque, porque los arrayanes crecen en forma aislada a orillas de los ríos y de los lagos. Ah. Y por uno de esos caprichos de la naturaleza, acá tenemos 12 hectáreas. Lindo este capricho. Lo llamativo de los arrayanes es su color, que lo diferencia completamente de todas las demás especies. Sí, la característica principal es su color canela en la corteza, que eso se debe... Como rojizo, ¿no? Sí, 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 sí. Y distintos tonos de acuerdo a la luz del día que uno viene. O por ejemplo, los días de lluvia es espectacular. Para mí es lo más lindo que hay. Porque le da más intensidad al tono, ¿no? Sí, y brillan, parecen lustrados, ¿no? Ah, Los sí. días ¿Y de por qué lluvia. es ese color rojizo? Es por el tanino. Y una vez que se secan, pierden el color. Ujú. Muchas veces los pasajeros creen que lo que está a la vista en infraestructura es madera de arrayán, pero porque se pinta, se barniza de un color parecido. Ah, pero no. No, no, no. No se utiliza la madera del para arrayán. nada, para nada. ¿Para cuidarlo o porque no sirve como madera? Y un poco y un poco. Un poco para cuidarlo y un poco porque no sirve. La casita de madera, barnizada, como de arrayán, pero no, está en medio del bosque y parece, claro, encantada. Dicen que cuando Disney llegó a la Argentina para contratar a Molina Campos, nuestro gran dibujante de motivos gauchescos, él visitó algunos lugares, algunas provincias. Bariloche entre Y ellos. vino acá, sí, Sí. sí. Y debe haber quedado deslumbrado. Supongo que sí, supongo que sí. Y bueno, llegó acá, acá ya estaban los Lynch establecidos. La familia Lynch. La familia Lynch. Y bueno, dicen que acá se inspiró, tuvo esa genial inspiración para hacer los dibujos para Bambi. Ah, claro, que es como un ciervito, como Así es. un Bambi. Sí, un Bambi, un ciervo que vivía en un bosque de características parecidas a este. Increíbles. Es el barco ese. Es el barco que nos está llamando otra vez el Modesta. Vuelvo a bordo, a seguir navegando. Nuestro próximo destino es la gran Isla Victoria, que está en el medio del lago. La isla tiene hasta unos 4 kilómetros de ancho, pero se estrecha en la parte central donde hay solo 200 metros. El primer blanco que llegó a Bariloche, el capitán Juan Fernández, cruzando desde Chile, creyó que la isla podía ser la mítica ciudad de los Césares, construida en oro y plata, y donde todo el mundo vivía joven eternamente y con una salud plena. Pero lo que había eran los indios buriloches. 4 siglos más tarde, todo ha cambiado por aquí. Pero quien poco ha cambiado en sus casi 80 años de historia es la modesta Victoria. Los motores en el 84, el único cambio que sufrió este barco fueron el cerramiento de la cubierta superior, no existía, era al aire libre. Y los motores... Ah, claro, porque ahora está todo vidriado. Claro, antes eso no estaba, era directamente cubierta-descubierta, digamos. Sí. Y en la popa tenía los botes. Se cerró ahí, se pusieron las balsas salvavidas, se sacaron los botes y se cambiaron los motores. Ahora ya tenemos 2 motores, 2 Volvo Penta, de 350 caballos cada uno. ¿Fuerza no le falta? No, fuerza tiene, fuerza tiene. Por suerte, gracias al maquinista, andan perfecto. Las fotos antiguas muestran el perfil anterior de la embarcación. Hasta se diría que, según avanzan los años, la embarcación ha ganado en belleza. Veo esta cosa reluciente yo y me siento verdaderamente como en un barco de película, ¿no? Sí, realmente... Esto es se bronce, arranca. ¿no? Sí, todo lo que estás viendo es bronce y toda la tubería es cobre. Sí. Qué aparataje ese tan grande. Sí, y todavía funciona. Así que bueno, o sea... por Y estos suerte, eran los motores, ¿no? esos eran los aceleradores antiguos de los motores. ¿Estoy haciendo algo mal acá? No, están de vista ahora. Están de vista Están nomás. dados. Es como estar en una película hacer esto. Sí. Muchos vienen acá y dicen que se van a subir al Titanic. Y yo siempre les digo que este es flota. por suerte. Preferentemente no, ¿no?
La isla se volvió cada vez más cercana. Entramos a una bahía, a un resguardo natural que tenía al fondo un pequeño puerto con su muelle de madera. Había carteles que identificaban el lugar como Puerto Anchorena. Anchorena fue un millonario que alquiló la isla para la explotación de la madera y hasta llegó a poner un astillero para construir embarcaciones. Otro cartel era de Parques Nacionales e indicaba algo cada vez más preocupante en los bosques del sur. El riesgo de incendio estaba alto. En la isla Victoria me quedé un buen rato porque finalmente era un pedazo de tierra que siempre me había intrigado. Me interné bien adentro, donde paseaban los turistas, se sacaban fotos y escuchaban la explicación de los guías. Cristina me instruyó sobre algunos datos curiosos. Hace muchísimos años hubo un gran incendio que destruyó buena parte del bosque, a lo que se le sumó que los pioneros talaron muchos árboles para las casas que se levantaron en Bariloche, de modo que el gobierno tuvo que reforestar la isla Victoria. Y trajeron secuoyas, que son los árboles más altos del mundo. Empezaron a traer árboles de distintos lugares del mundo. Trajeron, por ejemplo, cedros del Líbano, trajeron pinos del Himalaya, trajeron tuyas gigantes. Y estas secuoyas, ¿no? Y estas secuoyas que son enormes. Pero bueno, tienen 88 años, nada más. ¿Nada más? Nada más. ¿Y qué eso significa que son jovencitas? Son bebés. ¿Cómo? ¿La de Estados Unidos, por ejemplo, hay un parque, no? Sí, en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, hay secuoyas de más de 3.000 años. ¿Y son como estas? Y es la misma especie. Ah, mirá vos. Hay una que todo el mundo recuerda muchísimo, que es tan grande, tiene 12 metros de diámetro, que le hicieron un agujero en el medio y por ahí pasaba una carretera. En la isla Victoria, que pertenece a Neuquén, porque la mayor parte del lago está en esa provincia, viven solo 3 familias. Los animalitos que hay en la profundidad del bosque son muy difíciles de ver y queda claro que algunos misterios todavía sobreviven. En principio, de los antiguos buriloches que había aquí, nada se sabe acerca de cómo desaparecieron y tampoco de todas las cosas que llegó a hacer Aarón de Anchorena en este lugar. Él era muy aventurero, y en una de esas aventuras arma una expedición aquí a la Patagonia. Bueno, cuando llega acá, contrata los servicios de un vaquiano que tenía una balsa y llegaron hasta acá. Y bueno, él recorrió la isla y vio que no había animales dignos de caza, según el concepto de ese momento. Así que cuando vuelve a Buenos Aires, toma contacto con el gobierno y le expresa su idea de hacer un coto de caza acá. Y el gobierno lo autorizó, le dio la isla Victoria en usufructo de por vida. ¿De por vida? Sí. Imagínense que eran épocas que nadie quería venir a la Patagonia. Y bueno, él hizo construir un casco de estancia, después hizo construir barcos, había un astillero acá en la isla Victoria, y después trajo animales, trajo osos, trajo jabalíes. ¿Osos? Sí, osos de Europa, sí. ¿Pero no sobrevivieron? No, murieron al poco tiempo. Sí. Según algunos ni siquiera llegaron, o llegaron y murieron, una cosa así. Pero jabalíes sigue habiendo, ciervos sigue habiendo, faisanes, él trajo pavos reales también. Una de las casas de lo que fue la estancia de Anchorena está en pie aún hoy, rodeada de árboles donde se confunden coigües y cipreses cordilleranos con pinos, abetos y hasta araucarias. Cerca del muelle, como para sensibilizar a los turistas, Parques Nacionales cortó 2 troncos de ciprés y de coigüe donde se puede ver, gracias a sus anillos, la fecha de nacimiento y la de la muerte de los respectivos árboles.
Esperé la llegada de la Modesta Victoria, que había vuelto a Puerto Pañuelo en busca de turistas allí en la punta del muelle. El día se mantenía brillante y con buena temperatura. Finalmente, la nave regresó y volvía a embarcar en la vieja Dama del Lago, que es en realidad una motonave de 250 toneladas con casco de acero remachado que está navegando desde 1938. De tanto husmear en el puente de mando, el capitán me dio el gusto de llevar el timón por un rato. Puedo decir entonces que guié la Modesta, pero por el rabillo del ojo vi que el capitán nunca dejaba de mirar lo que estaba haciendo. Lo raro del nombre del barco es otro tema. Es en homenaje a la pequeña goleta que se llamaba Modesta Victoria y con la cual el teniente O'Connor, allá por 1883, remontó el Río Negro y el Limay, viniendo desde el Atlántico hasta llegar al lago Nahuel Huapi en una verdadera travesía náutica cercana a la proeza. Esto me lo contó el capitán Pérez durante nuestro regreso, mientras llevaba a la motonave con mano de seda, con regreso a Bariloche. Y es bueno manejarlo, ¿no? Sí, es muy dócil, por suerte es muy marinero, no tiene muchos problemas. Prácticamente, yo siempre digo, uno ya se acostumbra y parece que fuera un caballo de alquiler, va y viene solo el pobre, ¿no? Sí. ¿Qué profundidad estamos acá en...? Promedio, acá tenemos 250 metros. ¿250? Sí. Es una zona bastante profunda, un lago glaciario, no hay problemas de bajo fondo, excepto, bueno, ahí la entrada a Anchorena. La entrada al puerto de la Isla Victoria. A la Isla Victoria hay un bajo, digamos, pero está marcado y no hay ningún problema. Todos los turistas viajaban felices. La navegación había sido y lo seguía siendo muy tranquila, pero siempre estaba presente la imagen de la patrona del mar, Estela Maris, presidiendo el puesto de mando. Y sé que todos los turistas seguían mirando el lago en busca del escurridizo Nahuelito. Sí, el plesiosaurio más simpático y amable antes que monstruoso y al que algunos juran haberlo visto aún hoy. ¿Viste alguna vez el Nahuelito? En realidad yo personalmente no, pero hay gente que todavía sigue con el Nahuelito que lo vio alguna vez. Ser, sí. Bueno, no pierdas las esperanzas. No. Yo hice este viaje también pensando, digo, una de esas tengo suerte. A lo mejor aparece. Bueno, también no tiene que mostrarse mucho. No, con un poquito ya nos alcanza. Y para que siga existiendo, Claro. Cuanto menos se muestre, mejor. No muy lejos de donde estamos hay una isla que se llama Huemul. En realidad es un islote. Allí un científico austríaco-alemán montó un laboratorio secreto después de la Segunda Guerra Mundial con muchísima plata del Estado y con la promesa de obtener el manejo de la energía atómica. Yo estuve en ese búnker donde las instalaciones lucen hoy destruidas. Pero el tipo, que se llamaba Ronald Richter, había logrado engatusar a Perón. Le había hecho creer que Argentina había dominado esa forma de energía y podía fabricar la bomba atómica. Nada menos. Cuando se supo la verdad fue una gran frustración, pero no hay mal que por bien no venga, según dice el refrán. Pese al fracaso y gracias a ese esfuerzo, en Bariloche nació el prestigioso Instituto Balseiro, donde estudian nuestros físicos nucleares, y eso sí que es una realidad. Mi experiencia en el Modesta Victoria estaba terminando. Pero dado que estaba jugando al marino, pedí comunicarme con la sala de máquinas a través de esos tubos de bronce, tal como yo había visto esas cosas en las viejas películas. Tenemos novedades, capitán, ¿eh? ¡Hola! ¡Todo está bien!
Bueno, vamos a toda máquina. Y los turistas, la gente que vos llevás, ¿qué opinión tienen del barquito? Generalmente vienen con una opinión rara, o sea, no saben dónde van a viajar en realidad. Porque consideran que es un barco histórico, pero es un barco viejo y demás. Cuando suben y lo empiezan a recorrer y a disfrutarlo, se van muy contentos realmente. Claro. No se arrepienten de haber hecho el viaje acá. Claro, y este está reciclado a nuevo, ¿no? Sí. Dentro de lo que puede ser el reciclamiento de un barco como este. Cada 4 años sale al varadero, a tierra seca, digamos. Sí. Eso es lo que pide la prefectura. Y se hace todo el mantenimiento. Por año 2 veces se para el barco y se repintan maderas. O sea, el mantenimiento es muy estricto de este barco. Se trata de mantener lo más original posible. Que a veces se complica porque hay cosas que ya no se consiguen. Por ejemplo, las tulipas que tenemos en el salón de abajo son de Ah, abajo. qué belleza que son, sí. Y cambiar una bombita no es tan sencillo, porque se rompe una tulipa de esas y nunca más. Sí. Entonces hay todo un cuidado muy especial acá. Bueno, ¿vos creés que vas a terminar tu carrera de capitán en el Modesta Victoria? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, es un broche de oro, ¿no? Realmente es un broche de oro, o sea, poder terminar acá, o sea, estar en la Patagonia, estar todas las noches en mi casa y ejercer mi profesión en este barco, es la envidia de muchos colegas también. Todo termina al fin, y mi viaje también. El sol todavía estaba alto cuando bajé a tierra y desde el muelle vi como la Modesta Victoria iniciaba su último viaje del día para traer la tanda que quedaba de pasajeros desde la isla Victoria. La vi acomodarse con suavidad y después enfilar la proa en sentido contrario al muelle y navegar serenamente dejando una estela blanca a su paso. No podía dejar de mirarla. Parecía una estrella de cine. Al día siguiente, regresé a Puerto Pañuelo para embarcar, esta vez en un catamarán que lleva por nombre Victoria Andina. Nuestro rumbo estará determinado por la geografía del brazo Blest, que se adentra hacia el oeste, como quien va para el frente de la cordillera. Corría un poquito de viento, pero igual subí a la cubierta más alta para ver el paisaje. Íbamos encajonados entre montañas que caían a pique sobre las aguas. Los turistas no paraban de sacar fotografías. El guía de la embarcación me diría después que en esta navegación uno entra en una zona muy poco contaminada de la naturaleza. El lago Nahuel Huapi es un lago muy grande, hay muchos rincones lindos. Pero yo creo que justamente el brazo Blest, con la consecuencia de poder navegar el lago Frías, es lo más lindo del Parque Nacional. Es un área que está totalmente protegida, por lo tanto no hay rastro de ser humano, y eso en este momento, como está el mundo y como están las condiciones, es un valor agregado que es fundamental. Teníamos viento de frente. Como había gaviotas que nos seguían, pensé que al igual que todos los pájaros que siguen a los barcos porque buscan comida, había algo de interés en estos pajarracos. Solo tuve que sacrificar una de mis galletitas del desayuno para confirmar mi sospecha. Así, la Patagonia abría sus encantos para mí y para el grupo que viajaba conmigo.
Yo siempre digo que esto es como estar al lado de la mujer amada. Uno se levanta a la mañana y la ve preciosa. Al mediodía ya está mejor y para la noche cuando llega maquillada más todavía. Y esto tiene sus épocas. Así como en el otoño, para mí, desde mi punto de vista, es la época más linda, fines de abril, porque tenemos la magia de los colores, la transformación de las hojas, de las lengas, de los ñires, del verde al amarillo, al ocre, al rojo y luego la caída. Sí. Ese momento es único. Pero después viene la nieve y cubre todo de blanco, y tener todo absolutamente blanco es precioso. El guía fue el que comunicó a todos que íbamos a pasar frente al islote Centinela, que tiene que ver con uno de los argentinos más importantes de la historia, el Perito Moreno. El capitán saludó, como todos los días, reverencialmente ese lugar. En ese islote está la tumba de Francisco Pascasio Moreno, un explorador que llevó una vida novelesca, pero que básicamente conoció la Patagonia como la palma de su mano. Defendió los límites del territorio austral argentino como ningún otro. El gobierno premió su esfuerzo con tierras que él donó para su conservación, como si fuera un anticipado ecologista. En principio esa donación se convirtió en lo que fue el primer parque nacional, el Parque Nacional del Sud, en el año 22, y más adelante, con transformaciones del Estado y demás, fue adquiriendo nuevas tierras y creciendo en su volumen. Hoy tiene unas 710.000 hectáreas. Es grande, ¿no? Es de los más grandes que tiene el país. Y un dato muy especial también es que es el primer parque nacional de Latinoamérica, el tercero en el mundo. Gracias a él tenemos esto y el Parque Nacional. Entonces el Estado en su momento le hizo una donación de unas 7.000 leguas, que en su momento era la forma de medir las distancias, porque estamos hablando de hace 100 años atrás. ¿Y eso cuánto es? Y una legua equivalía a un día caminando. Entonces era bastante grande lo que le dieron. El perito Francisco Moreno solo pidió un pedazo mínimo de esa Fui por un rato a visitar al capitán, que llevaba al catamarán con mano maestra y señalándome cosas que yo debía conocer de ese entorno en el que nos movíamos. La Victoria Andina siguió su marcha, pero volví a salir cuando vimos una formidable cascada que se derramaba desde las alturas. Era un gran espectáculo, sin dudas. Un río vertical y arrollador que irá modificando su caudal según la estación del año, porque claramente este velo de novia era fruto del deshielo de las cumbres que teníamos a la vista. Los turistas, muchos de ellos extranjeros, disfrutaban de esta atípica navegación. Hay una cantidad importante de extranjeros porque la visita al Brazo Blest viene aparejado también el cruce andino, una forma de conectar Puerto Varas con la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y entonces el ingreso de extranjeros es importante. Y contrario a lo que uno piensa, porque uno a veces no valora tanto lo que tiene, cuando viene gente extranjera se queda con la boca abierta de lo que es esto, de lo intacto, de lo magnífico que es la naturaleza acá, del espectáculo que se ofrece. En Puerto Blest fue que me encontré con Soledad. Ella, la guardaparque, fue mi guía de ahí en más, porque todavía teníamos que caminar un buen trecho para después embarcar en otra lancha y navegar por el lago Frías. Lago que, por cierto, estaba planchado. Y entonces pensé que Soledad, mujer, guardaparque, viviendo sola ahí en ese paraíso, también era una buena historia. ¿Y cómo es tu vida acá? ¿Cómo decidiste
llegar a ser lo que sos, guardaparque, ¿desde hace cuánto tiempo? Hace 2 años y unos meses más o menos. Recién egresada. desde octubre del 2012. La verdad se cruzó en mi camino, yo no me lo esperaba hacer guardaparque, crecí en Buenos Aires, como muchas personas de Buenos Aires, escuela pública, no tuve conocimiento del sistema de áreas protegidas ni la figura del guardaparque. Pero algo debe haber pasado. Y sí, me puse a estudiar para guía de turismo porque mi idea era conocer la Argentina que tenemos porque es increíble. Y una vez que llegué a La Pampa como guía de turismo, ahí conocí a un guardaparque y empecé a hacerle todas las preguntas que hoy en día me hacen a mí, si vivo sola, si trabajo sola, si vivo acá, demás, y me encantó. Por suerte, la mujer ha ido ganando espacios que antes solo estaban reservados para los hombres, pero sin resignar las exigencias del curso de guardaparque en este caso. Como requisitos necesarios e indispensables, la escuela pide experiencia en algún área protegida, un mínimo de 3 años, o tener algún título universitario terciario afín a esta carrera, y además destrezas que son sí o sí excluyentes, que tiene que saber nadar, saber manejar equinos y saber manejar vehículos de doble tracción. Una vez que te toman las pruebas y pasaste todo eso, estarías ingresando al curso de 8 meses que se realiza en Embalse de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Bueno, es como la Mujer Maravilla cuando te recibís. Y la verdad es un orgullo para mí haber quedado porque fue un sueño cumplido. Y el sombrero... ¿Cómo el sombrero? El sombrero simboliza ese logro. Tanto esfuerzo para poder llegar a la escuela se gana a través del sombrero. Te lo dan el sombrero. Te dan el sombrero y el diploma. El color del lago Frías es muy particular, de un verde muy, pero muy intenso. Llegamos a tierra firme, hasta un lugar donde había un edificio de la gendarmería y en los alrededores se movían los turistas y había canteros con hermosas flores. Y había carteles de madera que indicaban que estábamos en Puerto Frías y que la frontera no estaba lejos de allí. De hecho, fuimos caminando con Soledad hasta ese lugar. Ella gobierna sobre 32.000 hectáreas de tierra virgen. Ella custodia todos los bienes naturales y culturales por los alrededores. Ahora estábamos en lo que se llama Selva Valdiviana, el lugar de la Argentina donde más llueve. Y la cantidad de precipitaciones es el tema, no tanto en días, no es que llueve 360 días del año, digamos que llueve mucho en invierno particularmente, en forma de nieve, en forma de lluvia, entra mucha humedad desde el Pacífico. Cuando llueve, llueve en serio. Y cuando llueve, llueve en serio, es prácticamente abrir una ducha y meterte abajo. ¿Y este lugar es tu primer destino? Este es mi primer destino y qué acá? destino. Súper feliz, sí, es un lugar emblemático que lo llevo con orgullo, así que estar acá no es cualquier lugar. Encontramos la frontera con Chile. Este es el paso Pérez Rosales, el mismo que cruzó Ernesto Guevara en aquel viaje que hizo con su motocicleta por Latinoamérica. Había un mojón de hierro, de manera que lo rodeé, o sea, me di una vuelta por Chile y volví. Soledad estaba feliz después en el regreso mirando sus dominios. Y yo consideré que había trabajado mucho y dejé de preguntar cosas y me dejé invadir por el sol, el aire fresco, el vaivén de la navegación y por ese paraíso que me rodeaba.